estamos en Santiago. ¿Cuántos han sido bendecidos con Santiago? ¿Cuántos han sido bendecidos con Santiago? La verdad que a mí me ha bendecido muchísimo. Santiago se le conoce como el Salomón del Nuevo Testamento, es muy directo. Yo creo que algunas hermanas suegras se parecen a Santiago porque son muy directas en cómo hablan. Y Santiago es un hombre que va al punto, va, como dijo el dermatólogo, al grano. El hombre va a corregir cosas y es un libro de la Biblia que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Así que quiero que vayamos al capítulo 4, nos corresponde el capítulo 4. Y hace 8 días hablamos en el capítulo 3 acerca de la lengua. Y hoy ya no vamos a hablar de la lengua porque gracias a Dios ya ustedes ya están libres ya se echaron cloros toda la semana en esa lengua. Entonces vamos a Santiago capítulo 4 y quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. ¿De dónde vienen las guerras? Es una pregunta. ¿Y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de las mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastarlo en sus placeres. Esto está fuerte. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O suponen que en vano, le dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten, lloren, y su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Démosle un aplauso a la palabra de Dios en esta hora. Amén. Como hemos venido estudiando el libro de Santiago, la carta de Santiago, podemos ver que Santiago nos habla de cómo llevar la fe a la práctica, cómo dejar de ser cristianos místicos o personas místicas y llevar la fe a la vida práctica. Por ejemplo, en el capítulo 1, cómo nos habla de cómo evidenciar la fe a través de las pruebas y tentaciones. Capítulo 2, cómo activar la fe aceptando a los otros por igual. Él habla acerca de la imparcialidad. Capítulo 3, cómo activar la fe viviendo en sabiduría y también cómo vivir la fe hablando bien. Y el capítulo 4 me llama la atención que Santiago es un poquito fuerte, es un poquito duro con la iglesia. Recuerde que la carta de Santiago está escrita primeramente a personas que han nacido de nuevo. Le está hablando a la iglesia esparcida. La gente que recibió esta carta a Santiago eran los judíos creyentes que habían sido esparcidos por toda Asia, y ellos son el objetivo de su carta. Pero nosotros, como hijos de Dios, también esta carta es para nosotros. Y yo quiero empezar dándoles esta pregunta o haciéndoles esta pregunta: ¿qué es ser mundano? ¿Qué es ser una persona mundana? Piense por un momento en eso. Se escucha mucho esa palabra mundanalidad. Ese hermano es mundano, esa hermana es mundana. Algunas cosas, por ejemplo, gente piensa, ser mundano es andar con gente mundana. Ser mundano es vestirse así o vestirse asá. Ser mundano no es venir a la iglesia. Ser mundano es dedicar a los negocios y no dedicarse a las cosas de Dios. Por supuesto, ser mundano es emborracharse, bailar. Y no es que estoy diciendo que eso no es mundanalidad. Claro, muchas de esas cosas son mundanalidad. Pero me llama la atención que Santiago le habla de mundanalidad a la iglesia, no a los inconversos. Por eso la predicación de hoy, o el tema de hoy, antes del tiempo de ungir, se llama cristianos mundanos. Diga eso conmigo. Dígalo otra vez. Cristianos mundanos. Mire,
Por mucho tiempo se ha levantado una ola de religiosidad que determina si una persona es mundana o no es mundana por su manera de vestir, o tal vez por las personas con quien habla. Pero la mundanalidad que habla Santiago en este texto es la raíz. Y aquí tengo un reloj. Este reloj es un reloj de pared, o donde lo quiera poner. Y este reloj tiene manecillas. Y el otro día estaba leyendo una ilustración que en una iglesia había un reloj que no servía, las manecillas del reloj no funcionaba, y había un letrerito puesto por el pastor abajo diciendo: el problema no son las manecillas, el problema es la batería. ¿Por qué, pastor David, estás trayendo esta ilustración? Porque muchos religiosos determinan la mundanalidad por lo que se ve, pero la pila o la raíz está enferma. Cuando Santiago le habla a la iglesia, en Santiago capítulo 4, le habla de una mundanalidad que no tiene que ver con las manecillas, que no necesariamente es la forma de vestir o simplemente que se puso esto, que se puso lo otro, sino que Santiago viene y nos lleva a la raíz. Y nos lleva a la confrontación de que muchos de nosotros como creyentes tenemos mundanalidad y nosotros no lo sabemos. Entonces la iglesia en el tiempo de Santiago, que yo creo que es la misma de ahora, en ese tiempo tenían un problema no de manecillas, tenía un problema de batería. Y hoy en día las personas quieren cuadrar su vida y sus manecillas y criticar y juzgar a otros y declararlos: este es un mundano y este es un mundano. Y muchos padres, nosotros, nos ha faltado sabiduría con nuestros hijos porque le hemos enseñado un evangelio de reglas, pero no un evangelio de transformación. Y muchos hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada de Cristo, porque una vez sus padres empezaron a conocer del Señor, se fueron en contra de ellos y en vez de ganarlos para Cristo, los sacaron afuera. Pero gracias a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, y hoy Dios nos quiere enseñar cuál es la raíz del problema, qué es lo que está pasando con ese reloj. Ahora, esto es importante lo que le voy a decir. Santiago no va directo a las manecillas, él va directo a lo que estaba viviendo la iglesia. Porque la iglesia en los tiempos de Santiago no se estaban emborrachando. La iglesia en los tiempos de Santiago no andaban fornicando ni adulterando, pero habían dos cosas que eran mundanalidad en la iglesia: la envidia y el orgullo. Y Santiago viene y ataca eso, porque Santiago le dice a la iglesia: ustedes son mundanos. ¿Yo? El Señor me guarde, yo no ando emborrachándome. Tú eres mundano. ¿Yo? El Señor me guarde, yo no ando drogándome. Pero Santiago viene y le dice: eres mundano porque hay orgullo, hay envidia y hay celos y hay iras y hay contiendas, y eso viene del mundo. Nos damos cuenta que somos más mundanos de lo que somos, porque la mundanalidad no solo está en las discotecas. Hoy en día hay mucho cristiano mundano. Entonces miremos, no vamos a mirar los síntomas hoy, vamos a mirar la raíz. Vamos a mirar la raíz. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras?, dice Santiago. O sea, diga conmigo, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de las guerras? Pero no está hablando solo de guerras entre naciones, sino también está hablando de pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? Esto aplica para familia, iglesia, negocio, para todo. No surgen de sus mismas pasiones, diga pasiones, que combaten en sus miembros. Esa palabra combatir es una palabra en griego que es la palabra estrateumai. Esa palabra estrateumai significa contender, combatir, y viene de ahí dos palabras: estratía, que significa ejército, y estrategia que es cómo se arma la guerra. Mira lo que dice Santiago. ¿De dónde surgen esas contiendas? ¿De dónde surge ese pleito? ¿De dónde surge esa envidia? ¿De dónde surgen esos pleitos, esas murmuraciones? Santiago dice que surgen de las pasiones que están dentro de nosotros y que combaten y luchan como un ejército. ¿Alguien ha visto un ejército?
¿Alguien ha visto cómo combaten los ejércitos? Con fuerza, con ímpetu. Santiago dice que las pasiones que hay dentro de nosotros no se cansan de combatir. Alguien tiene que entender esto. Tu carne no se va a cansar. El enemigo no se va a cansar. Y esas pasiones combaten, luchan, estrateumai, combaten dentro de nosotros. A mí me llamó la atención y me sacudió cuando yo dije, wow, yo tengo un ejército dentro de mí. ¿Escuché esto? Yo tengo un ejército dentro de mí que me quiere destruir. Y eso es lo que dice Santiago. Luego versículo 2. Codician y no tienen nada. Matan y arden de ira, de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Esa palabra codiciar es desear, anhelar algo de una manera. Matan, es decir, ustedes ofenden, matan a otros, no necesaria físicamente, pero matan, destruyen, arden de envidia. Así como las pasiones combaten en nuestros propios miembros, ellos son un ejército militante dentro de nosotros que nos lleva a contender, que nos lleva a arder de ira. Versículo 3, aquí menciona algo importante: piden y no reciben. Wow. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastarlo en sus placeres. Piden para sus propios deseos. Y Santiago nos hace ver algo importante que yo quiero resaltar en esta tarde. Que las intenciones torcidas llevan a oraciones torcidas. Y oraciones torcidas son oraciones no contestadas. ¿Cuántas veces nosotros, por las pasiones que nos llevan y que nos guían, hacemos oraciones codiciosas? Por ejemplo, Padre, tenlo en fuego lento, Señor. Trata con él, Señor. Pero ese trata con él, detrás de eso es destrúyelo, córtale la cabeza, Señor, que le dé el COVID, que lo entuben. ¿Cuántas veces hemos orado porque tenemos rencor contra alguien? Y decimos, Señor, bendíceme, Padre, multiplícame, pero por dentro, Señor, bendíceme para que éste pueda ver que yo soy más que él. Santiago dice, todo lo que piden es para sus propios placeres. Por eso oración, intenciones, diga esa palabra, intenciones. Entonces Dios te dice, no te voy a responder porque tus intenciones no son sanas. Yo no voy a responder a eso. Versículo 4 luego dice, gente adúltera. Wow, qué fuerte esa palabra. Es decir, tienes dos maridos. Y ahí es donde empieza a tocarle a la iglesia, a decirle que el espíritu del mundo se metió en ellos. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tú tienes otro marido que se llama el amor por el mundo. Tienes otro marido que se llama el mundo. Y mientras tengas ese marido, yo no puedo ser el tuyo. Mientras seas amigo del mundo, no puedes ser amigo mío. Ahora alguien dice, pero pastor David, si Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, entonces ¿cómo es que Dios ama al mundo? Y luego Santiago ahora me dice que no debo amar al mundo. Escúcheme bien, una cosa es la gente. De tal manera Dios amó ¿a quiénes? A la gente, pero la gente que vive en el mundo es sometida bajo un espíritu que opera en el mundo. Y lo que a muchos de nosotros nos pasa es que nos enamoramos del espíritu, del sistema que hay en el mundo, de los placeres que hay en el mundo. Y eso es lo que dice Santiago. No puedes ser amigo de los placeres, no puedes ser amigo del sistema del mundo, no puedes ser amigo de la avaricia del mundo y ser al mismo tiempo amigo de Dios. Wow, eso es para los inconversos. No, le está hablando a la iglesia. Les está diciendo, chicos, el mundo se les metió dentro de la iglesia. Luego el versículo 5 me llama la atención. Suponen que en vano, dice, esto a mí me bendijo mucho. El Espíritu, diga el Espíritu. El Espíritu Santo que hizo morar entre nosotros nos anhela. Diga conmigo, Dios tiene celo. Oiga, míreme, ¿dónde están los esposos aquí? No se avergüence de ser esposo. ¿Qué haría usted si usted está con su esposa, ya está sana, y llega un man y empieza a coquetearla en su cara? Empieza a decirle, uy, usted cómo está de linda, lástima ese marido que tiene. Y usted ahí. Algunos de ustedes dirían, llévesela, hermano. Si tanto le gusta, llévesela. ¿Cuánto le encimo? Pero escúcheme,
Un marido que ama a su mujer es celoso. No, parece que aquí no. Que haga lo que quiera, pastor. No. Diga conmigo, el celo es una evidencia de que yo amo, pero no es un celo dañino. El celo de Dios no es un celo destructivo, es un celo de que tú eres mío. ¿Aló? Alguien levanta la mano y diga, yo soy de Dios, yo le pertenezco a Él. Por eso dice que Él nos anhela celosamente. Pero en otra versión a mí me bendijo esto. Dice, y el Espíritu Santo, míreme bien, el Espíritu Santo que está dentro de ustedes combate en contra de las pasiones. O sea que ese espíritu que está dentro de nosotros está combatiendo con esas pasiones. Por eso la palabra dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esa persona hermosa llamada el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, está viviendo dentro de nosotros para ayudarnos a vencer al mundo que se quiere levantar dentro de nosotros. Ahora, Pastor David, listo, ya le entendí. Era necesario para mí explicarle esto para que usted entienda que no solo motivación, sino es estructura, que usted tenga patas, que usted tenga, no, patas ya tiene, pero a lo que me refiero es que usted tenga bases sólidas en la palabra y que comprenda la palabra. Ahora déjeme darle entonces las armas de cómo sacar la mundanalidad de nuestro corazón. Ya entendió usted que la mundanalidad no es solo ir a emborracharse. Ya entendimos que podemos estar aquí, pero el mundo puede estar dentro de nosotros. Como Egipto, como Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Muchos cristianos salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Y llenan las iglesias y el mundo está dentro de nosotros. Pero hoy has venido a un día de unción, donde antes de recibir la unción del Espíritu Santo, Dios quiere que venzas al mundo. Porque hemos vencido al mundo. Hemos vencido al mundo con el poder de Cristo. Lo primero es esto. Tengo que nacer de nuevo. Para vencer al mundo, tengo que nacer de nuevo. Usted otra vez con el cuento de nacer de nuevo. No se lo dejaré de decir hasta que usted no nazca de nuevo. Porque lo único que me va a entrar al reino es el nuevo nacimiento, no es la membresía a una iglesia. Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo, en Juan 3:5. Te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros el que nos cambia las pilas. Póngame un close-up. Tú puedes venir los domingos a la iglesia, pero estás estancado. ¿Qué hora es aquí? Las 10:10. Mírame bien, esto es un reloj profético, un reloj espiritual. ¿Hace cuánto conoces a Cristo? Hace 25 años y medio, pastor. La verdad que ni me acuerdo cuando yo... Ese es un problema que tenemos esta generación. Pregúntele a la gente que recibió a Cristo hace tiempo atrás, te dan el día, la fecha y la hora. Esta generación de ahora, ¿cuándo usted nació de nuevo? ¿Nació de qué? No saben. Recuerdo que yo era pequeño y fuimos con mi papá y íbamos a abrir una iglesia en un pueblito por allá cerca de Bogotá. Y mi papá dijo, vamos a abrir esa iglesia en esa distribuidora de cervecería. Era un lugar donde venden una cantina. Y el dueño de la cantina estaba convertido. Y empezó a testificar y dijo, no, eso se siente poderoso. Y empezó a hablar así. Y entonces mi papá le dijo, qué bueno, hermano, ¿y hace cuánto que usted conoce al Señor? Dijo, ¿a cuál Señor, hermano? No sabía ni qué Señor era. Y eso pasa con muchos hoy en día. No sabemos ni cuándo nacimos de nuevo. Simplemente dijo, bueno, yo llevo a la Grace yendo ya como 5 años. Y tu reloj está en el mismo lugar desde el día en que empezaste. Mire, la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien no, y alguien que no ha nacido de nuevo, es la raíz. Es esto. Y hay una cosa que se llama regeneración. Diga regeneración. Le voy a explicar qué es regeneración con este reloj. No degeneración, porque el que no está regenerado es un degenerado. Pero esto es regeneración. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida y te cambia de adentro hacia afuera. Y tu vida empieza a tener un cambio. ¿Alguien está viendo esto? Un cambio. Yo quiero que reflexiones en esto.
Sí, mucho amén, mucho gloria a Dios, mucho aleluya. Te hemos ministrado, avanzada, carrera y de todo. Pero si estás en el mismo punto, a lo mejor no has nacido de nuevo. La marca del nuevo nacimiento es la transformación. Y yo declaro que en este 21 tu reloj no estará igual. Tú vas a avanzar y vas a crecer de una manera sobrenatural, porque tu raíz estará sana en el nombre de Jesús. Alguien reciba esa palabra y denle un aplauso al Señor. El número 2, esto es súper importante. Primero, nace de nuevo. Segundo, esto va a ser clavísimo. Diga conmigo: sé crudamente sincero con Dios en tu vida de oración. Léalo. Hubo un escritor llamado Fenelón. Está bonito ese nombre, Fenelón González. Y este hombre, un hombre de Dios, en el 1651, mire lo que escribió acerca de la oración de los sinceros. Escucha, ¿quieres escuchar esto? Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón. Así como cuando uno se desahoga su corazón hablando de sus placeres y dolores con un amigo querido. Cuéntale al Señor tus problemas para que Él pueda consolarte. Cuéntale al Señor tus gozos para que Él se pueda alegrar contigo. Cuéntale a Él tus deseos para que Él los pueda purificar. Sí, así es. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que Él pueda apoyarte a conquistarlas. Cuéntale a Él tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale a Él las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Muéstrale tu indiferencia, lo bueno y lo malo, tu deseo depravado del mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo el amor propio te hace injusto hacia los demás. Cuéntale cómo la vanidad te tienta para que seas mentiroso. Cuéntale de cómo el orgullo te hace disfrazar ante los demás. Oh, si derramas de esta manera todas tus debilidades, todas tus necesidades, todos tus problemas, no habrá falta de decir algo más. Nunca uno acabará con este tema. Siempre te renovarás constantemente. La gente que no tiene secretos con Dios nunca está buscando más de qué hablar. Wow. No es necesario que peses tus palabras antes de hablárselas a Él, porque no tienes nada que ocultar por cuanto Él ya te conoce. Tampoco busque algo que decirle, porque Él sabe lo que vas a decir antes que tú se lo digas. Recuerda que hablas de la abundancia del corazón. Benditos son aquellos que pueden entrar en una relación tan profunda y sin reservas con Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué la mayoría de nosotros no vencemos el mundo? Le voy a decir por qué. Porque no somos sinceros. Porque nuestras oraciones: oh bendito Padre, aleluya, cada uno con la suya. ¿Y qué tal si le ora: Señor, esa mujer me está moviendo el piso, no sé qué hacer, se me metió en mi cabeza, Espíritu Santo, ayúdame, yo no te quiero fallar, Padre, ¿qué hago con este orgullo que me lleva a acusar a los demás, Señor? Soy una persona chismosa, murmuradora. Señor, ¿qué hago? ¿Sí ve la diferencia? Oh, no. Pero las oraciones del cristiano mundano son así: bendito y alabado sea el Señor. Oh. Y por dentro está lleno de ¿qué? De mundanalidad. ¿Sabe qué? Venceremos la mundanalidad cuando la expongamos delante del que puede darnos la victoria. Vamos, da un grito de júbilo ahora, da un grito de júbilo al Señor. Entonces, mira lo que dice el Salmo 32. David cayó en eso. David se volvió un cristiano mundano.
Mira lo que dice en el Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque es que el que oculta todo se le enferma, se chupa. Ahí anda así porque todo lo tiene metido y no lo saca. Mi pecado te declaré, no te encubrí mi iniquidad. Mire, hay pecados que si usted viene y me los dice a mí, a lo mejor el que está ahí, uy, no, apártate de mí, Satanás. Pero Dios no se va a asustar, por más sucio que sea su pecado, su iniquidad. Confiéselo delante del Señor sin pelos en la lengua, como un niño que viene delante de su papá con sinceridad. Porque escúcheme, mientras usted no confiese, el diablo es señor de la oscuridad y él opera con autoridad en aquello que no confieso. Mas cuando sale a la luz, él ya no tiene autoridad, porque el Rey de la luz es el que nos levanta, es el que nos restaura. Y yo profetizo sobre ti que en este 2021 tendrás una oración abierta. Por eso ora en todo momento, ora. Voy a recalcar esto: varón, viste una muchacha que te gustó y está ahí, y usted cada vez que la ve, sangre de Cristo, te reprendo, mamacita. No peleé con eso. Abogado tenemos delante del Padre, uno que sufrió y que padeció las mismas tentaciones en carne. Usted dígale: Señor, y Dios te va a decir: sí, I know. Pero Padre, te entrego esto. Y cuando usted hace así, el Señor dice: ay, cacho, no vas a caer. Yo te sostengo. Come on. Hay alguien aquí que tiene un abogado que se llama Cristo, que dé un grito de júbilo. Entonces, por eso puedes poner otra vez el punto, otra vez. Por eso puse: sé crudamente sincero. No, sé sincero. Ay, Señor, tú llame con. Hay gente que uno le dice: hermano, el Señor ya sabe. Y así andan así. Cuando, Padre, tú ya lo sabes todo. Y Dios: sí, porque no me quiere contar nada. Levante la mano y diga: voy a ser crudamente sincero con Dios. ¿Quién va a hacer eso este año? ¿Quién va a hacer eso? Y hoy, al recibir esa unción, hermano, propóngase a eso en el nombre de Jesús. 3, esta está importante, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, revístete de humildad. Dígalo. Revístete de humildad. Se requiere ser humilde para hablar crudamente con Dios. ¿Sí o no? Y el problema de la iglesia de los tiempos de Santiago era el orgullo. Por eso en capítulo 3 Santiago les dice: ustedes con su boca alaban a Dios y en la semana maldicen a su hermano. Eso es orgullo. ¿De dónde la raíz de los pleitos y las contiendas y la ira entre ustedes? Diga: ¿de dónde viene la falta de perdón? Oh, Señor, yo sé, Padre, que les cuesta decirlo, Señor, pero voy a darles una oportunidad más. ¿De dónde viene la falta de perdón? ¿De dónde viene la falta de reconocer? Entonces Santiago mismo lo dice: mire, no se las dé de Rambo, humíllese, sea humilde ante Dios. Diga: voy a vivir en humildad. Viva. Mire, hermano, que este 2021, ¿sabe qué? A veces como que hablo como Cantinflas. Digo algo y no me entienden. Ahora sí, como digo palabras cortas, ya tú sabes cómo es así. Mire que cuando y que le digo y que cómo y que sabe qué. Escuche, yo creo que el COVID nos enseñó a ser humildes. Lea Santiago capítulo 4, los últimos versículos. Y tú que dices: mañana voy a hacer esto y mañana voy a hacer otro. ¿Y por qué mejor no dices si es la voluntad de Dios? Y en el 2020 todos estamos: que el año de la visión. El 2020 nos quedamos más ciegos, hermano. No vimos nada.
Diga, Dios nos procesó. Dios nos enseñó la humildad. Había un hermano, dijo, voy a ir a negociar, voy a comprar unas vacas por ahí en un pueblo. Y entonces el otro hermano le dijo, hermano, pero ¿por qué no dice si es la voluntad de Dios? Las vacas están en una cuadra, no hay nadie en la calle, ¿qué me puede pasar? Voy a ir a comprar la vaca. Bueno, vaya. En el camino le cayeron unos atracadores, lo golpearon, le robaron la plata. Y regresó todo golpeado. ¿Qué le pasó, hermano? No, hermano, antes de llegar a comprar las vacas me atracaron, me golpearon. ¿Y ahora para dónde va? Si es la voluntad de Dios, voy para el hospital. Porque Dios nos enseñó a ser humildes. Número 3. Perdón, número 4. Es que quería saber si estaban. Número 4. Sométete a Dios y resiste al diablo. Esa es otra clave para vencer al mundo. Versículo 7. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo. Entonces quiero a alguien. Mijo, ¿me ayudas? Carlitos. No, usted se llama Carlos, ¿no? Venga, Carlitos, ayúdeme que usted es más grande que yo. Usted va a representar a Dios. Quiero a alguien que represente al diablo. Amado, venga, solo por hoy. Usted siempre representa a Dios, por lo menos una vez represente al diablo. Dice la Biblia, sométanse, entonces haga así, así, eso. Este es el diablo. Usted me quiere destruir, ¿no? Me quiere, eso, listo. Y con tapabocas da más miedo, okay. Porque si se quita el tapabocas me doy cuenta que está riendo y se pierde la autoridad. Escuche, dice Santiago, antes de pelear contra este, sométanse a él. Someteos a Dios. Someteos a Dios. El diablo, escúcheme que anoté esto, quédense ahí, frixi, congelados, eso. Escuche, antes de reprender hay que someterse. No, dígalo, es que no está en la sala. Antes de reprender hay que someterse. Y le hablo a gente rebelde, a los pastores y rebelde, las mujeres rebeldes a sus maridos, los hijos rebeldes a sus padres. No, para ellos no hay cobertura, no hay autoridad. Te reprendo, Satanás. Y viene el diablo y pum, y los destruye. Les destruye el hogar, les destruye el matrimonio, les destruye las finanzas, se enferman. Hello. Ahora escuche esto. El diablo, esta está poderosa. Ponla que sigue. Léala usted porque. Otra vez. Vamos, como si fuera fuerte. 1, 2, 3. El diablo no le huye a los fuertes, sino a los sometidos. Entonces, Santiago dice, ¿quieres vencer al mundo? Sométete a Dios y resiste al diablo. ¿Y él qué? ¿Qué es la palabra huir? Huir. ¿Qué es la palabra huir? No, eso no es huir, papi. Acuérdese cuando José estaba con la esposa de Potifar y lo desnudó y salió en bolillas. Claro, no lo voy a desnudar, tranquilo, pero es algo parecido. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él. Pero mire, muchos de nosotros somos así. Que la oración, que la palabra, que la iglesia, a mí no me importa, yo hago lo que quiero. Y viene el diablo y tú eres el que está huyendo del diablo. Sígame. Entonces el que está, pastor, ayúdeme, pastor, por favor, ore por mí, el diablo se me metió en mi casa y la suegra también, pastor, por favor. Y está ahí. Y Dios te dice, no, tú no tienes que huirle a él. Tú sométete a la palabra, sométete a Cristo, sométete a la autoridad y él huirá. Este 2021 tú vivirás sometido delante de Dios. La enfermedad huirá, la pobreza huirá. Alguien reciba esa palabra. El pecado huirá, las tentaciones huirán, la opresión huirán. Alguien grite amén a eso en el nombre de Jesús. Online, ¿dónde están los online que me digan amén? ¿Quién es la última? ¿Con quién es la última persona que Satanás quiere estar? ¿Con quién? Con Dios. Cuando él ve un hijo de Dios bajo la cobertura de Dios, dice no, porque él ve a Dios y huye. Levántese Jehová y sean esparcidos
todos los que aborrecen y huyan delante de alguien. Le voy a dar 10 segundos para que abra su boca, cierre sus ojos, levante las manos, profetice este año, profetice que usted va a estar sometido y va a huir el enemigo que te quiso destruir los años anteriores, va a huir, la brujería va a huir, te corto la cabeza, brujería, hechicería, vas a huir en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, de ruina, de pobreza, van a huir porque yo estoy sometido. Termino con esto. Limpia tus manos y purifica tu corazón. Santiago 4:8, acérquense a Dios, se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Me llama la atención que dice limpien las manos. Haga así. Que dice limpien las manos. Oiga, no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me pasa, pero yo me volví con el hand sanitizer. ¿Dónde está el hand sanitizer? Es el desinfectante. Y me subo al carro y todo el que sube de aquí. O sea, usted no, si se sube a mi carro, no se sube si primero meta la mano y ahora sí, súbase. Y mi esposa ahorita estaba sentado y yo estaba sentado. Y cuando yo siento que me echan como un spray, me dice desinfectándolo. Así, anda así. Esa me ve y antes de darme un beso, abra la boca. Santiago dice, purifíquense las manos. ¿Qué significa eso? Limpien sus acciones. ¿Sus qué? Hay alguien que va a tener que restituir. ¿Cómo así, pastor? Pedirle perdón a alguien que usted ofendió. Restituir, limpie sus acciones. Corrija lo que no está haciendo bien. Ya, basta ya. El 2020 ya pasó, 2019 ya pasó. Dejemos de ser mañosos y corrijamos nuestras acciones. Pero también dice el corazón. Levante la mano y diga acciones. Así, acciones. Y haga así, diga intenciones. Santiago dice, limpien sus acciones, pero limpien sus. Porque hay gente que aparentemente obra bien, pero sus intenciones son torcidas. No te preocupes que yo te ayudo. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero la intención es. Quiero hablarle a un hombre que me está escuchando. Tienes problemas de lujuria. Y cuando ves a una mujer sola, soltera o divorciada, vienes a ella a ayudarle con el mercado, le das dinero y le ayudas a salir adelante, pero tus intenciones son torcidas. Hoy Dios te dice, purifica tus intenciones, si no vendrá juicio sobre tu vida. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la raíz? Quiero decirte algo. Cuando hay una firme decisión, hay una poderosa intervención. Cuando hay una firme decisión en mi corazón, Dios me respalda en eso. Tú determinas y Dios respaldará. Pero sabes, mis malas intenciones me llevarán a malas acciones también. Ahora sí termino con esto. Mi intención es terminar. Vive humillado delante de Dios. Ponme esa. Y esa fue la que más me tocó decirlo, chicos, gracias. Dígalo. Vive humillado. Versículo 9 y 10. Aflíjanse, lamenten, lloren, su risa se convierta en llanto, su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Escúchame, esto fue lo que el Señor puso en mi corazón y lo escribí textualmente. Estamos en una generación que solo se mueve por emociones fuertes hacia arriba. Estamos viviendo en una generación aún dentro de las iglesias que solo se levanta para que me levante y tú puedes, pero hemos perdido el espíritu de humillarnos. Cada vez que viene un avivamiento en las escrituras, antes del avivamiento siempre hay humillación, siempre. No hay un avivamiento que venga precedido de ánimo o de palabras bonitas. Siempre todo avivamiento vino precedido de un pueblo que se humilló.
Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus males caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Humíllese en la presencia del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Joel capítulo 1 antes del derramamiento y capítulo 2 antes del derramamiento del Espíritu Santo dice: lloren los sacerdotes en el altar, llore el pueblo, rásguese en las vestiduras, que su risa se convierta en llanto. No quiere decir que Dios quiere un pueblo enojado o triste o con manto de luto, no, pero Dios quiere un pueblo humillado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de humillación? Porque cuando no lloras en humillación delante de Dios, llorarás por la humillación que Satanás venga y traiga sobre ti. Por eso dicen: humíllense, humíllense. Y muchos de nosotros no tenemos la humillación en nuestro ADN, no hace parte de nuestra vida. Por eso Dios no nos puede exaltar. Iglesia Grace Español, Iglesia Online, como tu pastor te digo, el único camino a la exaltación es la humillación. No hay otro. No hay otro. Filipenses capítulo 2: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que él mismo se despojó y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló y fue obediente a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios mismo, el que bajó, Dios mismo lo exaltó y lo puso sobre todo, todo, arriba, él está todo. Mire cómo es el comportamiento. No puede haber arriba si primero no hay un abajo. No puede haber una exaltación si primero no hay humillación. Por eso algunos de nosotros en el 2020 fue un año donde Dios nos procesó. Fue un año donde Dios nos quitó cosas, porque nos quería enseñar la humillación. Pero el Espíritu Santo me ha hablado que este año 2021 será un año de recompensa y de exaltación para aquellos que viven humillados delante de Dios. Yo no sé, solo 5 recibieron esa palabra. Este año será el año del favor de Dios para aquellos que caminemos en humillación. Ponte de pie, iglesia. La unción que vamos a recibir. Y yo quiero decirte algo. Cuando en el Antiguo Testamento venía el profeta y ungía, el que estaba ungido tenía que humillarse. Y luego el profeta derramaba el aceite sobre el escogido, el que iba a ser ungido. La posición del rey David no fue delante de Samuel esta. La posición del rey David delante de Samuel fue esta. Hay un empresario que Dios le está diciendo: si no aprendes a humillarte, te vas a ir a bancarrota este año. Y te voy a enseñar que tú no eres el amo de tu dinero, porque me has cambiado por la plata. Y si el dinero es tu amo, te voy a enseñar que el dinero es un mal amo. Así que arrepiéntete y humíllate delante de mí. No pongas las esperanzas en tu dinero, porque el que es ungido tiene esta posición. Hoy Dios no va a ungir a los orgullosos. La unción va a venir sobre los humildes, los que se humillan delante de Dios, los que no andan viendo las manecillas del reloj criticando a la gente porque se vistió o no se vistió, o porque hace o no hace, sino aquellos que reconocen que necesitan ser transformados de adentro hacia afuera. A ver, los de aquí, ¿ustedes están felices de estar en la casa de papá? Los de acá están felices de estar en la casa de papá. Muy bien. Estamos en medio de una serie muy linda acerca de las finanzas. Quiero que sepa que siempre en febrero tomamos un tiempo para instruirle en la parte de las finanzas. Hace 8 días tuvimos al pastor David Chan con nuestro pastor Fernando, que lideró una conversación y luego él trajo una palabra hermosa acerca de la generosidad. Pero yo quiero traer una palabra que la tenía aquí aquí. Ni siquiera en la punta de la lengua, la tenía en la manzana de la garganta, la tenía trabada aquí.
Señor, yo necesito soltar esta palabra. Y la palabra de hoy se llama: el que no tranza no avanza. Yo quiero que diga eso conmigo. No se me haga el que ahora, ay no, yo soy alemán, yo no sé qué significa eso. Todos sabemos lo que significa. A ver, las mujeres, 1, 2, 3. Los hombres. Todos. Yo recuerdo que yo soy hijo de pastor. Bueno, conocen a mi papá, el pastor Tito. Yo tenía como 13 añitos. Y entonces en la iglesia había, no un hermano, ese era un primo. ¿Me entienden, no? O sea, porque hay gente que no es hermana, es prima en Cristo. ¿Sí me explico? No son completamente convertidos. Entonces decirle: hola primo, hola pariente. Entonces este señor vendía ropa. Y recuerdo que una vez terminó el servicio, me dijo: Davidcito, yo lo amo mucho, usted merece ser bendecido, y Dios puso en mi corazón que lo bendijera. Y abrió el baúl del carro y sacó una chamarra roja. En ese tiempo Michael Jackson estaba en su furor. Todo el mundo queríamos vestir como Jackson. Y saca una chamarra roja. Beat it. ¿Se entiende? Y saca unas botas, unas zapatillas rojas. Y yo dije: aquí sí vino la unción. Y yo, los ojitos se me hicieron así. Me dijo: papi, quiero bendecirlo. Y puso la chaqueta y me puso los tenis. Yo dije: guay, yo no sabía qué hacer. Yo estaba esperando que llegara el otro domingo, porque yo tocaba el piano en la iglesia, a que se manifestara la unción de Michael Jackson y que todo el mundo pudiera adorar. Resulta que yo, después de que me puse el siguiente domingo la pinta, se me acerca el hermanito y me dice: Davidcito, ¿se acuerda la ropa que le vendí hace 8 días? ¿Cómo que me vendió? Infeliz, usted no me vendió nada. Claro, mijo, yo le vendí y ahora me debe 200,000 pesos. Eso en ese tiempo era mucha plata. Es como decir ahora, no sé, $200. 100 de la chaqueta y 100 de las zapatillas. ¡Qué infeliz! Y yo le dije a mi papá, y papá dijo: no, eso le pasa por menso, páguele. Y me tocó dar clases de piano, dar clases de baile. Casi me toca bailar en un tubo para poderle pagar a ese señor. Y recuerdo que ese hermano ese primo ganó fama en la iglesia de transero. Era alguien que engañaba a la gente y transaba para sacar beneficio. No sé si recuerdan sus casas, por ejemplo, hace años atrás, allá en el Rancho Grande, allá donde vivíamos, que el vecino agarraba el cable de la luz y lo pasaba para acá y le quitaba la luz al vecino para que tuviera, ¿se acuerdan? Y después el famoso Wi-Fi: vecino, deme la clave del Wi-Fi, consígamela, porque yo no voy a pagar el Wi-Fi, yo prefiero hacerlo del vecino, tranza. Y alguno dice: no, pastor, yo no soy transero. Eso decía yo hasta que el Espíritu Santo me llevó por este texto que yo le voy a leer, y lo vamos a ver bien. Y en algún momento todo el mundo tenemos que reconocer que algo de tranza hemos traído y arrastrado de nuestra cultura. Le pongo ejemplos. Hay cristianos que siguen mintiendo. No sé cómo tomar ese silencio, Señor. Porque aquí nadie dijo amén, porque si alguien hubiera dicho amén, quiere decir que yo no miento. Pero el silencio de todos ustedes me deja muy preocupado. Hay cristianos que todavía tienen mañas en hacer los negocios. Y como que eso hace parte de nuestra cultura, y Dios sabe que yo nací así, crecí así, y yo soy hispano. Pero déjeme decirle algo. La semana pasada puse un post acerca de Bad Bunny y dije: no se trata de ser latino, se trata de ser cristino. Y muchos de nosotros tenemos una vida cristina, no cristiana, porque nos acostumbramos a las tranzas. ¿Saben qué es una tranza, no? Una trampa, un engaño. Y hubo un pueblo en la palabra del Señor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Cuando tú lees el profeta Jeremías, el capítulo 17, él le da una palabra al pueblo de Judá. Todo el mundo diga Judá. Eso fue 700 años antes de Cristo, ¿ok? Escucha bien. Y el pueblo de Judá estaba teniendo terror
de su enemigo Babilonia, el imperio de Babilonia, porque el imperio de Babilonia estaba creciendo y ellos iban a tomar dominio de Judá. ¿Y qué pasó? El pueblo de Judá empezó a pecar contra el Señor, y por eso el Señor levanta al enemigo. Porque si usted lee la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, se dará cuenta que por la desobediencia del pueblo es que Dios empieza a fortalecer, a permitir que el enemigo tome opresión sobre el pueblo de Dios. Y este fue el caso de Judá. Ellos se convirtieron en un pueblo también mañoso, en un pueblo corrupto, y la raíz de su pecado era la desconfianza en el Señor. Y mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En otras palabras, ellos mismos se encargaron de afirmar ese pecado tan fuerte y de decir: este es nuestro pecado. ¿Y qué? Era un pueblo que abiertamente se había rebelado y había confiado más en los hombres que en el Señor. Y lo primero que quiero recalcar aquí, escúchame bien, es de que como Judá estaba siendo atemorizada por Babilonia, ellos empezaron a buscar alianzas. La primera alianza que encontraron fue Egipto. Entonces vinieron a la nación de Egipto y le dijeron: ayúdanos, queremos que nos ayudes política, militar, queremos tus estrategias. Judá buscó alianzas, abandonó al Señor y buscaron alianzas con las potencias que podían ayudarles a ellos. Empezaron a confiar en las estrategias de las potencias mundiales en vez de confiar en las estrategias divinas. ¿Hay alguien acá? Pero entonces no solo empezó con estrategias, con lo militar, después terminaron en los mismos cultos y en la misma adoración satánica que tenían estas naciones. Porque resulta ser que el plan que tiene, por ejemplo, la ONU de paquetes de ayuda a las naciones no es solamente para que haya más escuelas o para que haya salud. Dentro de eso viene un paquete donde los niños se les tiene que discipular con doble sexo. Viene un paquete donde el presidente de ese país necesitado tiene que firmar, y con eso hay un proyecto de ley que trata de trastornar la mente de las generaciones. Si no recibes esto, entonces no hay ayuda. Eso no es nuevo. Egipto fue lo mismo que le dijo a Israel: si quieres que te ayude, tienes que adorar a mis dioses. Si quieres que te ayude, tienes que tomar la adoración cúltica que nosotros tenemos. Entonces Israel dejó de confiar, Judá dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en el hombre. Todos nosotros hemos escuchado un versículo muy famoso, y está en Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto desolado y no verá cuando venga el bien. O sea, el bien nunca lo verá. Habitará en pedregales, en el desierto, en una tierra salada y sin habitantes. Ese versículo, esa frase, maldito el hombre que confía en el hombre, el Señor lo dice en un contexto en que Judá había abandonado la confianza en el Señor y empezaron a desconfiar de Dios. Escucha esto: cuando confías en el mundo y en su sistema corrupto, dejas de confiar en Dios. Y cuando confías en Dios, dejarás de confiar en el sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo es el engaño, pero el sistema de Dios es la integridad. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Entonces, en primer lugar, Judá, diga conmigo, desconfiaron en el Señor y confiaron en el hombre. Lo segundo, desconfiaron del Señor y se confiaron en su propio ¿qué? Diga, su propio corazón. Entonces no solamente confiaron en Egipto, pero confiaron en su propio corazón. Mira el versículo 9. Más engañoso es el corazón y sin remedio. El corazón no tiene remedio.
¿quién lo comprenderá? Pero hay otros versículos donde el Señor confronta a Judá de que ellos pusieron su confianza en el corazón. Se los voy a leer. Jeremías 11:8. Pero no oyeron, se inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Jeremías 14:14. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre, algo que hoy parece que no pasa, ¿no? Profetizan en mi nombre diciendo Dios me dijo y Dios me dijo y el Señor me dijo y el Señor de los anillos será. No los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño del corazón son los que le profetizan a ustedes. Wow. Luego Jeremías 16:12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la indignación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Diga conmigo, confiaron en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en nuestro vano corazón y decimos, Dios me dijo? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado basadas en un sentir del corazón engañoso, pero no en la voz del Señor? Entonces diga conmigo, confiaron en el hombre, confiaron en su propio corazón, y aquí viene el meollo del tema. Mírame acá. La desconfianza a Dios los llevó a la tranza. Porque la desconfianza es lo que me lleva a la tranza. Diga eso, su desconfianza en el Señor los llevó a la cultura ¿de qué? De la tranza. Escucha, la desconfianza en el Señor es lo que a nosotros nos lleva a la corrupción. Y quiero decirte esto, la desconfianza trabaja de la mano del engaño, pero la confianza trabaja de la mano de la integridad. Mírame acá todo el mundo. Cuando tú desconfías, empiezas a mentir. Cuando tú desconfías, empiezas a hacer trampa. No sé si alguien aquí me está entendiendo. Y el Señor me habló de esto. David, cuídate de que desconfíes de mí, porque esa palabra suena muy fácil. Confía en el Señor. No, es que me falta confiar en el Señor. No, es que cuando desconfiamos en el Señor es como cuando no permitimos que un ladrón se meta a la casa porque desconfiamos de esa persona. A mí me aterró eso. Con el Espíritu Santo me tiene que confrontar y decirme y preguntarme, David, ¿desde qué momento tú has permitido la desconfianza hacia mí? Y tenemos que reconocer, iglesia, que nosotros hemos sido criados en un sistema de desconfianza. Al Judá confiar en las naciones, esto los llevó a adoptar una cultura de tranza. Y el pecado terrible es este. Diga conmigo, la desconfianza me lleva a la tranza. Dígalo, 1, 2, 3. Es por eso que yo le puse este mensaje: el que no tranza no avanza, porque a muchos se nos enseñó que siempre podemos tomar el atajo para llegar más rápido, porque quién sabe aquí qué va a pasar, y siempre nos enseñaron pilas porque hay gente mala y usted también tiene que hacer tranza. No se deje, mijo, usted también haga tranza. Y se nos metió esa cultura, y ahora muchos de nosotros no vemos la prosperidad fuera de la tranza. Y aquí es donde Jeremías 17 se pone tremendo, y a mí me abrió los ojos, porque el Señor, dentro de la desconfianza y la desconfianza que tienes hacia mí, mire lo que le dice el versículo 11: como la perdiz que cubre lo que no puso, así es el que adquiere riquezas, pero no con justicia. En la mitad de sus días las dejará, y al final será insensato. Ponme la foto del pajarito este. Ese se llama un pajarito que se llama perdiz. Y ese pajarito tiene algo en común. Ram. Ese pajarito no pone huevos. Agarra los huevos que no son de él y los incuba debajo de él, como si fueran de él. Y cuando los huevitos empiezan a... salen pollitos que no son como ese. Y dicen, esta no es mi mamá. Y se van de ahí. Entonces esa es la palabra que Dios le habla al pueblo de Judá a través de Jeremías, diciéndole: los que son transeros son como ese animal.
toman lo que no es de ellos y lo incuban y lo acaparan como si fuera de ellos, esa gente la bendición se le va a ir a la mitad y no van a poder ser completamente bendecidos. Así Judá, estaba practicando la tranza. Por eso no podían ver la bendición de Dios. Y yo quiero hablarte de 4 áreas en estos 15 minutos que me quedan. 4 áreas prácticas en las cuales nosotros hemos practicado la tranza, así como Judá. Y quiero que las repitas conmigo, vamos a mencionarlas y luego vamos una por una, parte por parte, como el descuartizador. Primero, la tranza en los negocios. A ver, la manito. 1, 2, 3. Segundo. Tercero. Cuarto. Otra vez. 1, 2, 3. La tranza en los negocios, la tranza en el trabajo, la tranza en la deuda y la tranza con Dios. Empecemos. La tranza en los negocios. Muchos de ustedes, este mensaje yo he orado para que rompa nuestro esquema y para que traiga una libertad impresionante, porque este año Dios te quiere bendecir demasiado. No, Dios mío, ni dos dijeron amén. Todo para mí, Señor. Lo que ellos no quieren, Señor, te pido que me lo des a mí. Este año Dios nos quiere bendecir como nunca antes. Pero primero Él quiere corregirnos. La tranza en los negocios. Deuteronomio 25, 13 al 16 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. 10 versículo, 1, 2, 3. Algunos pensarán en pesas de ejercicio. No. Se refiere a que en ese tiempo, no sé si viene la foto, los que negociaban y hacían negocios traían una maletita con 2 piedras, y los transeros tenían una piedra más pesada y una piedra más liviana, y se hacían los negocios en esa pesa. Así se hacían los negocios. Entonces, como no había la tecnología de ahora, póngame mucho cuidado y se lo voy a explicar de esta manera. Esta palabra que Moisés le da al pueblo, se las da antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Ojo acá. El pueblo de Israel durante el desierto solo estaba acostumbrado a recibir maná. Pero ahora que van a entrar a la tierra prometida, van a empezar a ser prósperos. Van a empezar a recibir recursos. Y el Señor quería asegurarse que el corazón de Israel estuviera correcto en los negocios. Entonces el Señor, que es hermoso, me encanta, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios es un padre, un rey, un juez detallista en todo. Y le dice: no vas a tomar una bolsa con una piedra pesada y con una piedra liviana. Por ejemplo, los transeros traían una mochila con esas 2 piedras, y cuando iban a comprar, diga conmigo, comprar, entonces ponían la piedra pesada de un lado para que del otro lado quedara arriba. Y ellos decían: mira, esta pesa tanto, pero realmente no era el peso de la piedra. ¿Para qué? Para que el otro le diera más por menos dinero. Ahora, cuando ellos iban a vender, cambiaban la fórmula. Saque la piedra chiquita, saque la piedra chiquita. Y ponían la piedra liviana y le decía: esta piedra pesa tanto, pero en realidad pesaba mucho menos. ¿Para qué? Para que del otro lado se diera más cantidad y la persona pudiera ser estafada y ellos pudieran ser bendecidos. Y el Señor dice: no llevarás piedra pesada ni liviana en tu mochila, porque eso es abominación para el Señor. Y vuelve y lo repite Salomón en Proverbios 11:1. El peso falso, alguien diga peso falso, es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, o sea, la apropiada, la cabal, la equilibrada, la perfecta, es la que Dios le agrada. Y esto es lo que el Señor me dijo: David, no es un asunto económico, es un asunto moral y espiritual. Si usted piensa que el meter tranza en los negocios es un tema de sacar beneficio financiero, no, es un tema moral del corazón, de la mente y del espíritu. No es cuestión de matemáticas en los negocios, es cuestión de moralidad y espiritualidad. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros? Porque usted no trae piedras, yo tampoco. Usted no trae una balanza, usted no la trae ahí. Mire, pastor, la traigo acá y la pone en el negocio. No, pero escúcheme. ¿Cómo puede que alguien venda un carro sabiendo que está arruinado y le dice al comprador: este carro es el último en Guaracha? Ese carro está pero perfecto, lléveselo.
Y cuando la persona sale con el carro, el que se lo compró sabe que ese carro no tiene más de una semana. ¿Por qué creen que cuando muchos venden carros le hacen firmar a usted que usted es el responsable? Y usted dice, uy, el carro está baratísimo, barato, la bendición del Señor. Y a la semana, y usted, el carro se fundió. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error. Por ejemplo, los que venden casas, saben que la casa tiene un problema severo. Saben que esa casa hay que tumbarla y volverla a edificar, pero la venden así como está porque lo que importa es la plata. La palabra dice que eso para el Señor es. Y quiero decirte algo, si tú te acostumbras a tener ese tipo de negocios, la maldición caerá sobre ti. Más temprano que tarde caerá la maldición sobre ti, porque Dios defiende a los inocentes. Por ejemplo, este material cuesta tanto, y el que no sabe, pues no sabe, uno que es burro, ignorante. Ah, bueno, hermano, para la gloria de Dios. Pero el que sí sabe, sabe que lo está estafando, que le está cobrando 3 veces más de lo que vale el material, porque también tiene que sacar peso falso de la balanza. Y el que no sabe, hace el negocio, pero el que mira el corazón, lo dice Jeremías, yo escudriño el corazón. Tú haces las pesas de balanza en tus negocios, yo te peso el corazón. Ay, ¿yo para qué vine? Levante sus manos, diga, el valor más grande en mi negocio y mis finanzas es la honestidad y la integridad. ¿Aló? Ahora, no es no tener ganancia. Diga conmigo, no es no tener ganancia, es tener ganancia con engaño. Eso es lo que el Señor está hoy corrigiéndonos. Segundo, la tranza en el trabajo. La tranza en el trabajo. Entonces los negocios ya lo hablé, ahora en el trabajo. Mateo 25:26. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Aquí está hablando de un empleado. Diga conmigo, un empleado. Aquí ya no es un comerciante. Ojo acá, ya no es un ¿qué? Un comerciante, ahora es un empleado. Y dice, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. En otras palabras, le dice, siervo, empleado, al lenguaje de hoy, malo y negligente. Eso me habla de que ese empleado era mediocre. Y ahí es donde el Señor me habló lo siguiente. Porque alguien dice, ay, menos mal yo no tengo un negocio, eso es para allá, para los que venden, gloria a Dios, eso no aplica para mí, porque yo soy empleado. Tú que trabajas para una empresa y le robas horas a la empresa, estás haciendo tranza con la empresa. Y ahí está el evangélico, el salva 4, mata 5. El horario de llegada es a las 9 y llega el evangélico hablando en lengua, llega a las 9:30. A las 9:15, y todo el mundo sabe en la empresa que el más flojo, el más negligente, el más mediocre es el evangélico. Luego usted le dice, oiga hermano, ¿cuándo vamos a la Grace? Esas predicas son bien muy, ese pastor está pero poderoso. Uy, el Señor me ha cambiado yo. Y sus compañeros de trabajo se quedarán mirándolo. Uy, no hermano, pero si yo no quiero ir por allá. Prefiero ir a la iglesia Látigo de Jehová o Haznos Libres a irme por allá. Para ser como usted es de mañoso. Y mucha gente impía no se convierte por el mal testimonio en el trabajo y en los negocios de muchos cristianos. No esperaba que dijera tanto amén. Tranquilo, páseselo con saliva. Diga conmigo, la mediocridad también es tranza. Cuando haces el trabajo a medias, le estás robando calidad a la empresa. Cuando no eres puntual, le estás robando tiempo a la empresa. Cuando llegas con una actitud negativa, porque es que yo conozco gente que son negativos, evangélicos y negativos. Vienen a traer una vibra toda fea a la oficina. Y como que en ellos hay un espíritu ahí. Y son personas que están acostumbrados a la maña. Vi un video de un comediante mexicano donde está respondiendo unos emails del jefe. Y entonces el jefe le manda un email, por favor necesito el reporte para las 5. El reporte para las 5, viejo desgraciado, ya no me lo aguanto más.
Sí, querido jefe, con mucho gusto te entregaré el reporte a las 5 de la tarde. Y luego otro email. Se me olvidó decirte, por favor, si puedes pegarte una pasadita por la cocina para limpiar la cocina, que yo soy su esclavo. Con mucho gusto, jefecito, voy a limpiar la cocina. Así somos nosotros. Porque hace parte de la misma raíz, la tranza. Escucha esto que te voy a decir. La tranza no solo es cuestión de dinero, son hábitos. ¿Son qué? Vuelvo a repetir, dígalo, hábitos. Más fuerte. Esto no tiene que ver con plata, pero tiene que ver con cultura de tranza, con nosotros mismos. Muchos de ustedes o de nosotros, me meto ahí como para no, tendemos la cama transeramente. La sábana está vuelta a nada y lo que hacemos es que ponemos el cubrilecho encima de la sábana. Nadie te está viendo, pero te estás acostumbrando a ser mediocre en el propio cuidado de lo que Dios te dio. Entonces, a alguien se le está abriendo el entendimiento. Entonces, la tranza no es solamente el dinero. ¿Son qué? Hábitos. Digan conmigo, hábitos. Pero levanta tus manos, declaro sobre ti esta palabra. Proverbios 22:29. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Yo le doy gracias al Señor por mi papá, porque a los 15 años mi papá me llamó. Yo tenía 15, me dijo, mijo, ya no le voy a pagar más el colegio. Usted es mi papá. Y tampoco le voy a pagar la ropa. Lo único que le voy a dar es comida y vivienda. Pero le voy a dar trabajo. Usted se va a pagar su estudio y usted se va a pagar su ropa. Fue lo mejor que mi papá hizo conmigo. Pero hoy en día hay mamitas. Mi nene. ¿Y cuántos años tiene? 45, mi nene. Vamos a enseñar a nuestros hijos a ser trabajadores, a rendir. Míreme acá. Míreme. No se sienta mal si sus papás no lo pudieron llevar a la universidad. Perdóneme, es mi punto de vista. La educación es muy importante, pero más puede alguien diligente que alguien educado. Porque yo conozco mucha gente con cartones de tanto estudio y no son tan prósperos como el que le enseñaron a trabajar. Así que sea agradecido. Si sus papitos no tuvieron para pagarle una universidad, pero le enseñaron a trabajar, sea agradecido y dígale gracias, Señor. Me enseñaron a trabajar. ¿Sigo o paro? Allá los de las guías, ¿sigo o paro? Los de abajo, ¿sigo o paro? Los perezosos, digan amén. Tranza en los negocios, tranza en el trabajo. 3, anote rápido, tranza en las deudas. Éxodo 22:25 dice, diga conmigo, en las deudas. Ahora, este texto es para el que presta. Diga conmigo, el que presta y el que paga. Otra vez. Este versículo es para los que prestan plata. Si dieres dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás ¿qué? Usura. La palabra logrero es aquella persona transera que quiere lograr ventaja. Eso significa la palabra logrero. El que está buscando aprovecharse del pobre. Yo recién llegué aquí a Estados Unidos, pues uno no sabe de aquí, ¿cuánto le pasó lo que a uno lo vacunan aquí? Uno llega. También a mí me pasó. Yo también tuve un amor que jugó. Bueno. Te recuerdo que yo andaba, hermano, en una de esas. Dios mío, más pelado que sobaco de rana. Señor, y no tenía plata. Y me llega un cheque a la casa, que lo abro, $1,500. Gloria, y yo casi hablo en lenguas. Tenía mi nombre, David Escarpeta, y yo no sabía de eso. Yo no sabía que eran préstamos gota a gota. Y yo todo emocionado llamé, dije, gloria a Dios, el maná del cielo, no el maná del diablo. Me endeudé, metí ese cheque al banco y me empiezan a llamar, bueno, para el primer pago
$150 mensuales por 2 años. Terminé pagando $3,000. Y yo después me miraba al espejo y me decía a mí mismo: menso burro. Porque a veces uno no aprende sino a las malas. Y entendí y me di cuenta que aquí hay muchas corporaciones que supuestamente quieren ayudarle a la gente, pero no es lo que Dios dice en la palabra. No cobran intereses justos, cobran usura. Y el pobre necesitado termina pagando 3 y 4 veces más. Entonces este es mi consejo. Yo no los puedo obligar a ustedes, no los puedo obligar. Pero si alguien viene de la iglesia y le pide plata prestada, mi consejo es: no le preste. Alguien me hubiera dicho: ¿por qué no me dijo eso antes, pastor? Hubiera predicado este mensaje 6 meses antes, pastor. No le preste, porque la mayoría no pagan. Y cuando usted lo ve en la iglesia, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Entonces, en lo personal, ¿qué hago yo? Que présteme. No, yo le doy y me he dado cuenta que hay gente: présteme $1,000. No, yo no tengo $1,000. Pero le doy $100 de ofrenda. Ah, no. Se enojan. Entonces mi consejo es: no preste. Y si quiere bendecir, pues dele algo a alguien, y hermano, y tómelo como siembra. Y si ya prestó y no le quisieron pagar, cóbrenle las bodas del Cordero. Ahora, este versículo para el que debe, Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deben, y no le deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Está muy claro: páguenle a todos. O sea, en otras palabras, es una orden. Diga conmigo: páguele a todo el mundo lo que le debe. Entonces alguien, yo sé lo que están pensando. Ahí no tan fácil. El apóstol ahí: no le deban a nadie nada, porque no está en mi condición, porque yo no tengo plata. Escúcheme, ese es el error de la manera en que pensamos así. Que cuando escuchamos una orden de Dios, la ponemos bajo condición. Decimos: eso no es para mí. Sí es para ti. Y te voy a decir algo: tú que no tienes plata, ¿quieres recibir esto? Tú tienes deudas con alguien, pero no tienes plata. Déjame decirte esto: poner la cara es la primera cuota del pago. Póngalo ahí. Dígalo. Porque hay gente que debe, pero tampoco pone la cara. La cara es la primera cuota. Mire, aquí estoy. Yo le debo dinero, pero créeme que yo me comprometo, y usted hace un compromiso. Y con eso, con poner la cara, póngale algo, que la persona vea que usted no es un sinvergüenza. Yo he conocido testimonios de personas sinvergüenzas, pero he visto testimonios de personas que no han tenido, y Dios les ha dado la gracia, el favor, cuando se deciden ser disciplinados a pagar sus deudas. Señor, oro que este año 2026, levante sus manos, Padre, sea un año para salir de deudas en el nombre de Jesús. Entonces, le di consejo a los que tienen plata: no presten. Y le doy un consejo a los que no tienen: no pidan prestado. Ay, no, pues entonces sí nos dejó usted mal, pastor. Porque ni aquí ni aquí. ¿Sigo o paro? Termino con esto: la tranza con Dios. Tranza en los negocios, tranza en el trabajo, tranza en las deudas. Quinto. Bueno, 4 quinto ya ni sé. Tranza con Dios. El pianista, si puede subir muy. Malaquías 1:8. No se me vaya. Escuche. Este texto que te voy a leer tiene un contexto, y el contexto es este. El Señor en ese tiempo pedía ofrendas de animales, ¿ok? Y el Señor les decía a su pueblo: tráiganme lo mejor de los animales, es ofrenda para mí. Pero empezaron ellos a transarle a Dios, y empezaron a meter animales tuertos, animales defectuosos. Y mire lo que el Señor les dice aquí al pueblo de Israel. Escuche.
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? En otras palabras, es muy malo. Ustedes me están robando a mí. Me están dando lo defectuoso. Y entonces alguien dice, eso aplica para ellos, yo no aplico para mí. Y aquí el Señor me metió una zuzumbada. Escuche, hay gente que dice, oh, yo soy muy limpio en mis negocios, pastor. Yo soy una persona muy correcta. Yo a nadie le debo nada. Soy organizado. Yo pongo mi frente adelante y que diga, a ver, ¿a quién le debo? A nadie. Pero mientras oraba por esta palabra, en el espíritu yo podía ver que muchos de nosotros estamos haciendo tranza con Dios porque no le estamos dando a Dios conforme a lo que hemos recibido de Dios. Pero como Dios no es el IRS, como Dios no es el del lado que me anda llamando, como Dios nadie lo ve ni yo tampoco, pues Él me vale. Y escúchame bien, ¿quiere que le dé estas estadísticas? Del 100% de las personas que asisten a una iglesia, solo el 20% honran a Dios fielmente con sus diezmos. Luego el resto, otro 30% dan el diezmo, pero lo dan en tranza. ¿Cómo así, pastor? Tranza, ¿qué es eso? ¿Cómo sé que estoy transando a Dios? Póngame la frase. Ojalá esto te haga temblar el corazón, como me lo hizo temblar a mí. Léelo. Ni tienen fuerza para leer. ¿Cómo sé que le estoy haciendo tranza a Dios? Cuando en mi reporte de lo que le he dado no se parece al ingreso que he recibido. Volvieron a quedarse calladitos. Escúchame bien. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, ellos dijeron, Señor, vamos a vender una propiedad y la vamos a traer todita a los pies de los apóstoles. Pero cuando la vendieron se dieron cuenta que, uy, quietos, esto es mucha plata. Entonces, entre los dos, sin decirle a nadie, ellos dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a darle la mitad nada más. No, mira, es mucho. No. Nos emocionamos nosotros. Y cuando llegaron, primero entró uno. ¿Quién entró primero? Ananías. Aquí está, aleluya, mi diezmo, Padre. Mi primicia, aleluya. Pedro ni siquiera dijo, muérete, desgraciado. Nada. Él dijo, ¿por qué mientes al Señor? ¿Por qué tranzas con Dios? Cayó muerto. Llegó su esposa. Gloria a Dios. Mi marido. Los dos. Y alguien que malinterprete este texto pudiera decir, uy, no, terrible. ¿Cómo Dios se le atreve a matar a alguien tras de que está vendiendo su casa y está trayendo toda la money para la obra de Dios y fuera de eso salen muertos? No fue la plata, fue el engaño a Dios. Es mejor que no le hubieran dicho a Dios, no te traigo nada. Yo creo que si nosotros estuviéramos en ese mismo episodio, de verdad, tal vez al 80% de la iglesia nos tuvieran que sacar con las patas para adelante, directo para acá, para la 45. Yo quiero que pienses en esto. Y yo lo pensé, y yo le pedí perdón al Señor. Yo le dije, Señor, quiero que te coloques de pie, por favor. Esta es una palabra que yo como pastor la tengo que predicar. Yo tengo paz y autoridad de predicarles esto. Les voy a decir por qué. Mírenme, les abro el corazón. Yo tuve problemas de diezmo y de honra y de primicia. Yo tenía un espíritu. Yo recuerdo que allá, bueno, Manantial, Fercho lo sabe. A los pastores se nos preguntaba, ¿está diezmando? Solo Dios lo sabe. Pero ellos, por cuidarle el corazón a uno, estaban supervisándolo
Porque ¿cómo es posible que un pastor imponga manos cuando le está engañando y haciendo tranzas a Dios? Y desde hace años yo le dije, Señor, perdóname, y yo quiero que te me reveles a mí en esa área financiera. Hermano, yo le digo, llevo muchos años practicando ese principio y la bendición de Dios ha sido... Eso lo dice usted, pero yo que ni tengo trabajo. Hermano, míreme, yo sé lo que es ser fiel a Dios cuando no tienes ni para comer. No tienes ni para carne ni para pollo, pero para Dios sí hay. Eso a la mente de alguien no le entra. Y en los últimos años Dios me ha estirado en mi generosidad. Yo le he dicho, Señor, no solamente quiero como que ahí está el diezmo, ahí está, y menos, ni siquiera el diezmo, ni siquiera. Algunos de ustedes ganan $200,000 al año y cuando miran su reporte le entregan al Señor $3,000 al año. Eso se llama hacerle tranza a Dios. No seas transero con Dios. Tú me puedes decir, oh, mis finanzas están bien. Sí, pero Dios no está feliz contigo. Y te doy una señal. Tú me puedes decir a mí, mi dinero está bien, tengo dinero en el banco, me está yendo muy bien y no estoy diezmando. ¿Y qué? Te voy a decir algo. Si ese eres tú te has vuelto el Señor de tu dinero y te ha pasado lo de Judá. Dejaste de confiar en el Señor y estás confiando en tu corazón y en tus riquezas, y vas a morir con tus riquezas y con todo lo que tengas. Así. Por eso tu corazón se ha vuelto altivo, orgulloso y prepotente. Pero cuando tú honras a Dios con lo que es del Señor, eso mata el orgullo del corazón. Perdóneme, esto no lo predico todos los domingos, pero cuando tengo que predicarlo, tengo que enseñarles a ustedes, porque no es por mí, es por ustedes que lo digo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que ustedes sean prosperados. Y a veces en oración, Señor, bendice a la iglesia, bendice. Y Él se ha escuchado la voz de Dios en mi espíritu. ¿Cómo los voy a bendecir si por más que oran me desobedecen? Tú puedes venir aquí y decirme, pastor, ora por mis finanzas, pero mi oración no tiene el poder de tu obediencia. Es más, cuando tú obedeces a Dios, tú no necesitas que alguien te ponga la mano para que seas próspero. Por eso cuando viene el tiempo de la primicia, chicos, escúchenme, la primicia es un martillo que rompe la pared del orgullo. ¡Pah! Donde tú vienes y le dices, Señor, tú eres el primero en mi vida. Y en 2 semanas traeremos lo mejor de lo mejor, no ganado defectuoso, visco, tuerto, ¿me entienden? No propinas, no lo que me sobra, es algo de mi corazón para el Señor. Levanta tus manos, Padre, te pido perdón. Quiero que le pidas perdón al Señor. Vamos, pídele perdón. Si he sido un hombre, una mujer de cultura de tranza en los negocios, tranza en el trabajo, tranza en las deudas y tranza contigo. Y levanta tus manos, Iglesia Grace. Y Padre, yo te pido ahora que tú confirmes esta palabra, Espíritu Santo, que baje al corazón de mis hermanos. Yo sé, chicos, yo no vine aquí a darles rejo así. No, yo soy el primero que digo y reconozco, Señor, he sido transero, perdóname. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón y dile, Señor, yo renuncio a toda cultura de engaño en mi vida, de tranza, de engaño, de poner piedra pesada y piedra liviana cuando me conviene. Perdóname, Señor, si la mentira ha hecho parte de mi cultura y no la veo como pecado, y te pido, Señor, que me redargullas. Y yo sé que no es normal o común hacer un llamado a salvación, pero si alguien hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, ese Cristo que vino a la cruz y que murió por ti, que dio su vida por ti. Si hay alguien que dice, Pastor David, quiero salir de la zona de la perdición y quiero vivir para Dios, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero ser verdadero, quiero que vengas adelante. Todos los que dicen, Pastor David, ora por mí, yo